Bienvenidos a Calamares a la Romana, donde la historia antigua cobra vida en cada programa. Salvete calamares, bienvenidos a una nueva entrega de este vuestro canal, una entrega especial para fans en el que vamos a traeros un tema muy interesante, un tema relacionado pues con los cultos mistéricos en Roma, con esas religiones secretas y en teoría que promulgaban la salvación. Y la religión romana, pues como sabéis, se caracterizó siempre por su pragmatismo, ya que se adoraban a los dioses con rituales públicos, con sacrificios, con ceremonias colectivas, y todo eso pues tenía un objetivo que era mantener la paz con los dioses, la llamada Pax Deorum. Sin embargo, con la expansión del imperio, pues sabéis que se entró en contacto con otro tipo de cultos que ofrecían pues cosas diferentes. Realmente era pues una especie de sincretismo, ¿no? Todo afectaba y todo influenciaba a Roma, y Roma era muy influenciable a la vez que influía en el resto de culturas. Estas nuevas religiones ofrecían experiencias religiosas íntimas, secretas y, lo más importante de todo, algo que llamaría mucho la atención y que destacaría sobre todas las cosas, que eran las promesas de salvación personal. Eso es algo que sin duda atrae muchísimo al ser humano, ¿no? Realmente una religión que te promete que te salvarás en la siguiente vida, que sea, pues ya es mucho, ¿no? En una sociedad difícil, compleja, en la que cada día era un reto para poder sobrevivir, pues imaginaos, ¿no?, que os ofrecen esto. Pues estos cultos fueron llamados cultos mistéricos, o prácticas reservadas a los iniciados que transformaron profundamente el paisaje espiritual que se respiraba en la antigua Roma, ¿no? Y estos cultos mistéricos pues tenían su origen sobre todo en la zona más oriental del imperio, en la zona de Grecia y en la zona del Próximo Oriente. Por ejemplo, vamos a hablaros de uno de los más conocidos, que es el que se llevaba a cabo en Eleusis, cerca de Atenas, y en el cual se celebraban los famosos misterios dedicados a las diosas Deméter y Perséfone. En estos cultos los iniciados participaban en rituales secretos relacionados con el ciclo agrícola y con la esperanza en una vida tras la muerte. Algo muy interesante, algo que era antiguo, porque esto ya en la antigua Grecia, antes de la presencia de Roma en esas tierras, en esas provincias, digamos que ya se practicaba, ¿no? Otros cultos griegos, como el de Dionisio y Orfeo, pues ofrecían experiencias extáticas, con éxtasis, catárticas, que rompían con la religiosidad tradicional. Era algo muy excesivo, ¿no? Eso que podéis ver vosotros en esas películas cuando se hablan de las bacanales, de las orgías, pues un poquito iría en esta línea, ¿no? En este tipo de cultos relacionados con el dios Dionisio griego, que era el Baco romano, de ahí las palabras bacanales, ¿no?, que se usan para este tipo de experiencias, ¿no? Cuando Roma conquistó Grecia y entró en contacto con Egipto y Asia Menor, pues estas prácticas se importaron y se adaptaron y se convirtieron en opciones religiosas alternativas para tanto ciudadanos como esclavos como soldados. Hay que entender que el propio soldado, en su movilidad, era también un exportador de este tipo de cultos, de esta romanidad, ¿no? Y la romanidad lo incluía todo. Vayamos a ese culto en Egipto tan destacado, tan importante, que es el culto a Isis, a la diosa egipcia, que fue uno de los más populares en Roma. Y este culto estaba asociado a la maternidad, a la magia, a la protección. Es que Isis ofrecía a sus devotos un consuelo espiritual y la promesa de una vida después de la muerte. Si os fijáis, siempre hay esa promesa de la vida después de la muerte, que eso es lo que hace atractivo, ¿no? Realmente en una vida complicadísima, como hemos dicho antes, ¿no?, en la cual sobrevivir a cada día era un reto, pues imaginaos que os prometen eso, ¿no? ¿Para qué vas a adorar a un dios que no te promete eso cuando puede haber un culto que te lo ofrece? Entonces, he aquí el quid de la cuestión, ¿no?, que tuviera tantos adeptos y tantos seguidores estos tipos de cultos, ¿no? Estos templos isíacos de Isis se extendieron por todo el imperio y sus rituales pues incluían desde procesiones, ritos cargados de música, cantos e iniciaciones secretas también. Era un culto bastante secreto, ¿no? Como hemos dicho antes, estos cultos mistéricos, tanto el de Eleusis como este, son cultos con iniciaciones con cierto secretismo, ¿no?
Apuleyo, uno de los autores romanos más importantes, en su obra El asno de oro, pues describe con detalle esta iniciación isíaca, ¿no? Dice que es un proceso de purificación, ¿vale?, en el cual hay un ayuno y una revelación de misterios que culmina con una experiencia transformadora para el iniciado, ¿no? Es que Isis se convirtió en una diosa de alcance universal. Más allá de Egipto, como hemos dicho, se trasladó este culto, se movió con el aire, se desplazaba con el aire, pero no con el aire en sí, sino con el aire que las personas respiraban y lo que la gente iba diciendo e iba explicando a los demás, ¿no? Este culto pasó de Egipto y fue capaz de atraer a esclavos, mujeres y hombres libres por igual, o sea que imaginaos. Sobre el culto de Mitra ya hemos hablado en alguna ocasión, pero bueno, fue otro de los grandes cultos mistéricos y este tiene un origen, podríamos decir, en persa, del Próximo Oriente, parto, de la zona más oriental del imperio, incluso de más allá de las fronteras del imperio. Y este adquirió un éxito extraordinario en el ejército romano, ya que fueron los principales difusores del culto de Mitra, ¿no? Los mitreos, que eran estos templos subterráneos dedicados a este dios, se han encontrado desde Britania hasta Siria. O sea, imaginaos qué extensión, o sea, fue un culto muy muy seguido, ¿no? Y en el centro de estos espacios, de estos mitreos, se representaba la tauroctonía, es decir, a Mitra, al dios, sacrificando al toro cósmico. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan en iVoox para acceder a este y al resto de sus episodios extra desde otras aplicaciones de escucha.